Capítulo 3. Aztlán. Mito o leyenda. El 6 de diciembre de 2008 comenzó mi búsqueda para descubrir todos los secretos que se ocultaban en aquellos lugares. Llegué al lugar donde quedé de verme con el señor Juan y no estaba solo. Llegó con sus hermanos que también tenían conocimiento de las historias que encerraban aquellos cerros. Ya juntos, partimos rumbo al Cerro del Espía. Yo iba acompañado por mi ayudante Raimundo. Caminamos durante 3 horas para llegar a las faldas de aquel cerro. Lo primero que visualicé fue un rostro taladrado de origen olmeca a mitad del cerro. En las fotos podrán verlo. Caminamos 2 horas más. Llegamos a un punto donde nos detuvimos para poder comer y descansar. Eran exactamente las 3 de la tarde. Nos ubicábamos a mitad del cerro a unos 400 metros de las faldas del Cerro del Espía. El sol nos quedaba de frente al oriente, y lo raro es que había luna en esa tarde. Estaba al poniente no muy retirada del sol. Cuando de pronto apareció una nave ovni arriba del Cerro del Espía, nos sorprendimos. Duró aproximadamente 30 segundos y se esfumó. De verdad que a todos nos dejó impactados. En ese momento se nos olvidó tomarle fotos, además de que Raimundo traía mi cámara y él no estaba cerca de nosotros en ese momento, ya que se encontraba recogiendo leña para hacer el fuego y pudiéramos comer. Me gustaría platicarles el asombro de los hermanos Cárdenas y del mismo Juan, pero de esto no se trata esta historia. Lo único que les puedo decir es que vimos una nave en forma de plato color gris plata, que flotaba arriba de aquel cerro y cuando desapareció, lo hizo de manera instantánea. Después de lo que vimos, comenzamos a hablar de lo sucedido y nos pusimos en marcha a un punto donde se encontraba una cueva tapada con una inmensa roca, casi en la punta del cerro. Tomé algunas fotos. Resulta ser que esa cueva es una de las entradas a uno de los muchos templos que se encuentran en aquel lugar. Cabe mencionar que en las tierras de Aztlán se encuentran 4 templos que son los de mayor importancia. Se encuentran en diferentes ubicaciones. Uno de ellos está en el Cerro del Espía y está dedicado a los señores de las estrellas. En el Cerro del Toro hay otro templo que también es dedicado a los señores de las estrellas. Este templo está en la mesa a una distancia aproximada de 20 kilómetros del Cerro del Espía. En medio de estos se encuentra una loma que en la actualidad es desértica. Me refiero a este lugar porque en ese perímetro la gente que radica ahí, así como los saqueadores, han encontrado varios vestigios de aquella cultura. Lo que me sorprende es que la mayoría de las figuras encontradas representan a los señores de las estrellas. Los otros 2 templos se encuentran, uno, en el Cerro del Indio, muy cerca de un pueblito llamado Chinampas. Este está dedicado a nuestros indios prehispánicos. El cuarto se encuentra ubicado en el pueblo de Matancillas, y es igualmente consagrado a nuestros antepasados. Es un templo de indios. Regresando a nuestra historia, me percaté que el señor Juan no creía lo que había sucedido y se preguntaba si realmente sería yo el elegido. Regresamos al lugar donde habíamos dejado la camioneta como a las 8 de la noche, cuando de nuevo tuvimos otro avistamiento. En este caso, era el de 2 esferas muy brillantes que se movían de un lado a otro. Venían del Cerro del Indio y se dirigían al Cerro del Espía. En esta ocasión, tuve suerte de tomar algunas fotos. No fue fácil captarlas, pero tuve la fortuna de tomar unas buenas fotos. Créanme que nos impactaron de nuevo. Se me hacía tarde para regresar a casa y contarle lo sucedido a mi esposa, además que quería tener una canalización con Mamá Mucha para preguntarle sobre lo que vimos y sobre aquellas naves. Ese día no tuve la oportunidad de hacerlo porque ya era demasiado tarde. Al día siguiente estaba muy feliz por lo sucedido y a la vez ansioso por platicar con mi amigo Mamá Mucha, pero no me pudo atender porque estaba muy ocupado con el maestro. Bajó hasta el 3er día después de que yo había tenido aquella experiencia. Comenzó la canalización y empezaron las preguntas. La primera que hice fue sobre la nave ovni que había visto flotando en aquel cerro. Él me respondió que era su nave, que se había dejado ver para mí y sobre todo para que me diera cuenta que no estaba solo. Continué preguntando sobre la cueva que estaba tapada y me confirmó que era una de las entradas para llegar a un templo. Además me dijo que en esa zona había restos de señores de las estrellas, tanto en el Cerro del Espía como en el Toro. Ingenuamente, le pregunté que de quién eran esos restos, y me dijo que era él y la tripulación que había bajado. Que recordara que esos cuerpos eran los que se habían infectado del virus de la gripa, y cuando vino el maestro por ellos, no se llevó los cuerpos porque estaban contaminados. Solo retornaron en esencia. Solo los llevó de forma astral. Mi primera reacción fue de asombro. Todavía era muy ingenuo.
Le pregunté que cómo era posible que él había muerto en aquellos tiempos y ahora estaba vivo, a lo que me contestó que los clonaron, ya que ellos podían hacer eso y muchas cosas más que él mismo algún día me contaría. Pero que no era tiempo de platicar de esos temas. Seguí preguntando ahora sobre las esferas que se habían visto por la noche. Su respuesta fue que esas esferas eran simplemente naves de los guardianes que cuidaban aquel lugar. Le volví a preguntar qué era lo que cuidaban y me respondió que en ese lugar había mucha información de ellos, de los alienígenas, y que además existe un portal. También me dijo que en aquellos lugares había mucha energía y que a ellos les gustaba indagar por dónde se encontraba tal magnetismo. Así llegamos al final de la charla y mi amigo Mamamucha se despidió porque no tenía mucho tiempo, que estaba muy ocupado y que solo había bajado un rato porque sabía que yo estaba ansioso de platicar con él. Después de platicar con mi amigo, al siguiente día fui a buscar al señor Juan Cárdenas a Ojuelos. Lo encontré en su trabajo. Le platiqué la información que había recibido. Le pregunté qué pensaba él sobre todo este asunto que estaba viviendo. Me contó que tenía conocimiento de que nuestros antepasados tenían contacto con los señores de las estrellas y que el personaje Mamamucha era muy conocido en Aztlán. Yo quería saber de quién le había dado esa información. Me comentó que él hacía rituales en lugares sagrados y con una profunda meditación entraba en trance, por lo que hacía en ese momento viajes astrales a la dimensión de los aztlanecos y que convivía con ellos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que estaba mal, que seguramente consumía alguna droga, pero él me describió el procedimiento para poder entrar en ese trance. Me dijo que se hace una ceremonia con ofrendas y que después se consumía el abuelito, que consiste en peyote preparado en tequila. Por curiosidad, le pregunté que si eso no era drogarse. Me dijo que los chamanes de aquellos tiempos usaban casi las mismas técnicas. Entonces le pregunté que si él era chamán, y su respuesta fue que sí, que a él le habían dado esa preparación los aztlanecos. Respeté su opinión, pero en lo personal no estaba muy de acuerdo. ¿Por qué necesitabas estar drogado para entrar en trance? Eso no me gustaba, porque pienso que de esa forma estás forzando las cosas, y aparte por el efecto que tiene el peyote como alucinógeno. Le volví a preguntar de lo que me estaba pasando a mí. Yo quería saber de mi situación porque sabía que él tenía comunicación con aztlanecos. Deseaba saber qué le habían contado y en realidad qué opinaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta que él estaba furioso, y a la vez celoso porque el elegido era yo. Me respondió que le habían comentado que tenía que cambiar de actitud, purificarme, y tenía que hacer demasiadas tareas personales, controlar mi carácter, que no fuera violento, que disfrutara más a mi familia. Al estar diciéndome todo esto, me daba cuenta que en realidad sí había preguntado de mí, pero que sentía recelo por la manera en que me lo dijo. Se dirigía hacia mi persona con coraje. Me hizo saber que teníamos que ir a indagar al Cerro del Toro el día del equinoccio, 22 de diciembre, aunque yo tenía conocimiento que era el 21 de diciembre, pero no podía cuestionar todavía en aquel tiempo. Así es que acepté ir el 22 de diciembre con él al Cerro del Toro. Le pregunté sobre las esferas que habíamos visto esa noche, que si él sabía qué eran los guardianes. Me dijo que en los cerros del Indio, del Espía, así como en el del Toro, era muy común ver estas esferas, y que las personas que habitaban los alrededores de aquellos cerros pensaban o tienen la creencia de que son brujas. Le comenté por qué razón nadie notificaba estos hechos. Me dijo que era imposible por la simple razón que nadie iba a creer lo que veían y que pasa normalmente en esos lugares. También me contó que él nunca había tenido la fortuna de ver una nave ovni tan cerca. Él solo las había visto en el cielo como esferas brillantes, así como vimos a los guardianes. Continué preguntándole ahora sobre el señor Martín, cómo lo había contactado y cuánto tiempo tenía de conocerlo. Me respondió que era la tercera vez que lo veía aquel día en que me conoció, que el señor Martín se dedicaba a comprar las piedras a las personas que se dedicaban a pastorear sus animales en las faldas de los cerros. Me dio a entender que este señor había estafado a muchas personas y que no era de fiar, que tuviera mucho cuidado con él. Le cuestioné sobre el libro que le pertenecía al señor Martín que aseguraba él había escrito aquel libro, que si él sabía algo al respecto. Me contestó que no tenía más información sobre el libro, pero que si quería investigar que fuera al rancho de la hierba porque un extranjero que estuvo ahí indagando y que había contratado gente del rancho para escarbar en el Cerro del Toro. Entonces me di a la tarea de buscar al señor Tanilo en la hierba. Por fortuna lo encontré en su casa. Comenzamos a platicar de la experiencia de las excavaciones y que había conocido al señor Juan Cárdenas, que fuimos al Cerro del Espía y habíamos visto unas esferas.
Me confirmó que él las había visto también y me hizo saber que hasta en ocasiones esas esferas bajaban a la mesa del Cerro del Toro. Ya en confianza le pregunté que si había escuchado de un extranjero que anduvo indagando en el Cerro del Toro. Me confirmó que sí, que estuvo 3 meses averiguando y escarbando en ese lugar y que traía consigo un libro mágico. Así se los hizo saber a sus trabajadores de la hierba. Le pregunté también si conocía al señor Martín y con sorpresa me confirmó que él había engañado a varias personas de la hierba y Matancillas. Mencionó a un cómplice, pero eso en verdad no me interesó. Lo que quería saber era más información acerca del libro. Le interrogué sobre lo que realmente buscaba aquel extranjero y supe que era el oro lo que quería. Han de saber que en el Cerro del Toro hay una mina en la que actualmente ya no se elabora, y al parecer, las últimas personas que trabajaron en esa mina eran de origen japonés. Me dijo el señor Tanilo que él no había tenido la suerte de encontrar oro, pero que sí había encontrado piezas arqueológicas, y me aseguró que se llevó 2 costales llenos de esas piezas, que el extranjero había olvidado aquel libro y que uno de los trabajadores lo había guardado durante años, pero el extranjero nunca regresó. Supo que el campesino que lo tenía se lo había vendido al señor Martín en 15,000 pesos, y que hasta la fecha no se lo había pagado. El humilde campesino le platicó cómo usar aquel libro, porque el extranjero le había enseñado la técnica para canalizar con él, siendo el campesino la persona elegida para hacerlo. El señor Tanilo me reveló que el humilde campesino era su compadre, que le contó que el extranjero y él recorrieron en ocasiones juntos el cerro para indagar más sobre lo que se hallaba en esos lugares. Con esto que me platicó, descubrí la gran mentira del señor Martín. Se han de preguntar el por qué me interesaba tanto saber el origen de aquel libro, el que está hecho nada más de 10 hojas con dibujos y códices. Yo necesitaba saber cómo y de dónde provenía aquel libro. Claro que no creía que el señor Martín lo había hecho. Por otra parte, gracias a ese libro se abrió el canal para que yo tuviera comunicación con Mamá Mucha. En ese momento me encontraba en una situación en que quería saber todo sobre el proceso, y lo básico era investigar todo lo relacionado con el libro, porque fue el que me inició en esta historia. Por eso era algo importante para mí saber de dónde salió. Al día siguiente por la tarde, bajó mi amigo Mamá Mucha y platicamos durante 1 hora. Le comenté que había ido a buscar al señor Juan y que me había invitado a explorar el Cerro del Toro, que me había enterado de lo que el señor Martín había hecho. También le hablé sobre el extranjero y le pregunté si él había hecho aquel libro. Me respondió que no, que ese libro lo habían hecho personas muy estudiosas y sabias, que tenían muchos conocimientos de diferentes culturas, que era muy antiguo. Lo que yo conocía era una pequeña parte que había copiado el extranjero del libro original. Con esto mi duda quedó aclarada y por el momento dejé eso por la paz. Quise saber por qué el señor Juan me había dicho de mis hábitos, ya que el que más me llamó la atención fue el de la purificación. Le pregunté a Mamá Mucha, ¿cómo podía purificarme? Me contestó que la purificación a la que se refería era a la parte espiritual y que la mejor forma de conocerse uno espiritualmente era encontrar tu yo interior, que era fundamental que me enseñara a respirar para que pudiera entrar en trance en una meditación. Me recomendó que me enseñara a meditar. Se despidió y lo primero que hice fue investigar las técnicas de la meditación. Por fortuna encontré información que me ayudó para enseñarme a meditar. Pasaron 4 días de la última vez que había platicado con mi amigo, cuando le dije a mi esposa que me gustaría platicar con él, que si era posible que le hablara telepáticamente porque quería saludarlo y preguntar algunas cosas. En ese momento estaba ocupado, pero que podía bajar más tarde. Llegó la tarde y Mamá Mucha me saludó, me preguntó cómo estaba. Le contesté que bien, y que ya había obtenido información para el aprendizaje de la meditación, que ya había puesto en marcha las técnicas y que estaba intentando localizar mi yo interior. Me dijo que tuviera paciencia, que la vida es como la escuela. El alumno más destacado era el alumno que sabía vivir. Que no me desesperara si no obtenía la respuesta de inmediato. Le pregunté qué era lo que trataba de decirme con eso. Me dijo que yo era una persona que siempre planeaba cualquier movimiento que fuera a hacer. Que la vida no es para planearse, porque cuando planeas la vida, es una vida de fracasos o decepciones. La vida es espontánea y siempre te llevarás grandes sorpresas. Debía enseñarme a valorar la vida en términos de apreciar todo lo que estaba a mi alrededor, y que diera gracias por estar vivo. Me insistió en que yo era afortunado por el simple hecho de estar con vida, y que debía dar gracias por el hecho de respirar, que disfrutara al máximo a mi familia y estuviera pleno con ellos. La verdad, me alarmé cuando comenzó a darme estas enseñanzas, y le pregunté si pasaba algo, o si estaba enojado por la investigación que hice. Respondió que para nada, simplemente que estuviera listo porque se me iban a presentar dificultades. Regresando al tema de Aztlán,
Pregunté cuál fue la razón de la preparación y el motivo que lo hizo tomar la decisión para bajar y convivir con nuestros antepasados. Me comentó que él tuvo suerte, lo mismo que toda la tripulación, porque desde que ellos bajaron, nuestros antepasados los vieron y los trataron como dioses. La razón de él fue que a él le agradaba convivir con los humanos. Le pregunté si ya sabía lo que iba a pasarles o lo que les esperaba a nuestros antepasados. Me dijo que sí, que esa fue una de las razones principales que motivaron al maestro para mandar a la tripulación a evolucionar y a preparar a los hombres prehispánicos. Insistió en que así como hay buenos alienígenas, también había malos, y me dio un ejemplo sobre una figura mundial conocido como Hitler. Él fue una de las personas que tuvo contacto con seres de las estrellas del bando de los malos, y que ellos lo ayudaron mucho. Sobre todo le dieron mucha información. Por parte de los buenos, mencionó a una figura religiosa que era el Papa Bueno llamado Juan XXIII. Su tarea había sido preparar a la humanidad y sobre todo que supieran realmente quiénes eran los señores de las estrellas, pero que no había cumplido con su tarea. Me enteré que en el Vaticano saben de la existencia de los alienígenas, quiénes son y el por qué están al pendiente de la humanidad. Ya no pude investigar más porque Mamamuchan no quiso darme más información. Se despidió pidiéndome que comenzara a escribir lo que había vivido y lo que estaba por vivir, que recordara que mi tarea era dar a conocer Aztlán. Llegó el 22 de diciembre de 2008, fecha en que íbamos a ir al Cerro del Toro. Salimos muy temprano en búsqueda del señor Cárdenas, nos dirigimos a recogerlo a su casa y con la novedad que el señor nos había dejado plantados, y según su esposa, él ya se había marchado al cerro. La verdad me entristeció esa noticia, porque yo llevaba mucha ilusión por recorrer nuevamente el lugar. Regresamos a casa desilusionados y tristes. Le pedí a mi esposa que canalizara y hablara con Mamamuchá para contarle lo que pasó. Él en ese momento pudo atendernos. Le platiqué y me dijo que la razón principal del señor Juan es que no nos quiso llevar al cerro, pero que no me preocupara, que él iba a tomar cartas en el asunto, que le iba a informar al maestro que el señor Juan no estaba haciendo bien las cosas, sobre todo, no estaba cumpliendo con su promesa. Me instruyó a que tenía que investigar por mi cuenta y que me olvidara del señor Juan. Le pedí que si podía intervenir con lo ocurrido con el señor Maussan y me comentó que él no se iba a meter en ese asunto, que yo era libre de dar a conocer todo lo que estaba viviendo. Pensé que ese iba a ser uno de mis propósitos para el año nuevo, que comenzando el mes de enero, iba a tratar de buscar a su producción y mandar información otra vez vía email.